Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Tras 20 semanas a lo largo de todo el 2025, hoy clausuramos el tercer ciclo de Masterclass que se ha convertido, como todos sabéis, en una referencia en el sector como espacio de transferencia de conocimiento entre los profesionales del tratamiento del agua. En esta última Masterclass hablaremos de producción de hidrógeno mediante el uso de aguas residuales regeneradas. Una temática que poco a poco irá tomando cada vez más importancia en nuestro sector debido a la necesidad de las grandes cantidades de agua que son necesarias para la generación de este tipo de energías. Para ello contamos hoy con Miguel González, ingeniero de caminos con más de 20 años de experiencia y especialista en gestión de proyectos de obra civil industrial y energética, así como de construcción de viaductos, tanto en el sector público como privado y a nivel nacional como internacional, y con experiencia en el diseño y construcción de plantas de producción de hidrógeno en EDAR. Tras la intervención de Miguel, dispondréis de nuestra habitual ronda de preguntas, como siempre totalmente en directo, y para clausurar el tercer ciclo de Masterclass haremos un repaso de todo lo que ha sido este recorrido durante 20 semanas, una vez que finalice Miguel. Y os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis, como hace cada semana, y las ponencias y el material de hoy lo podéis descargar abajo en la pestaña de App en Compartir Medios. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro invitado de hoy. Miguel, adelante, cuando quieras. Muchas gracias y un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí y poder tratar de aportar algo en este ciclo de clases sobre el agua, aunque hoy no vamos a hablar estrictamente del agua. Como te decía, para nosotros en el sector del tratamiento del agua, todo lo que tiene que ver con la producción de hidrógeno es muy nuevo y muy interesante, y todo lo que nos puedas aportar seguro que nos ayuda. Así que adelante, te abro tu presentación. De acuerdo, gracias. Pues como ha comentado José Miguel, pertenezco a la empresa Drace Geofisa. Para los que no la conozcáis, es una filial de la constructora española Dragados, que a su vez forma parte del Grupo Internacional de Infraestructuras, ACS. Nos dedicamos principalmente a la construcción y llevamos muchos años en ello. Una de nuestras áreas clave es el agua. Trabajamos en potabilizadoras, desaladoras, depuradoras y ciclo integral del agua, y realizamos tanto el diseño como la construcción. También llevamos la operación y el mantenimiento posterior. Además, al estar integrados en el grupo ACS, que es uno de los mayores del mundo, con presencia en más de 25 países, una facturación anual de unos 40.000 millones, dedicado a actividades que van desde la minería hasta los centros de datos, pasando por todas las áreas de infraestructuras que os vengan a la cabeza. Tenemos acceso a un conocimiento interno muy amplio en distintas áreas de infraestructuras, y esto al final nos permite generar sinergias y ejecutar proyectos en sectores emergentes como el hidrógeno, del que vamos a hablar hoy. La pregunta que os haría es: ¿tiene sentido instalar una planta de generación de hidrógeno verde en una EDA? Pues durante los próximos minutos os voy a exponer de forma resumida algunos puntos sobre el hidrógeno en general, también sobre las instalaciones necesarias para su generación por electrólisis y cómo se podría integrar una planta de hidrógeno en una EDA. Intentaré explicarlo de manera sencilla para que podáis al menos iros con unas ideas básicas sobre el hidrógeno, que al final cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Si hay algún experto como oyente, que me perdone de antemano. En la charla del pasado jueves se habló de la neutralidad energética en la EDA y del Pacto Verde Europeo, con ese gran objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el 2050. La sociedad tiene un reto enorme: dejar atrás los combustibles contaminantes y pasarnos a las energías sostenibles. Este cambio no es opcional, es crucial para el planeta y para cumplir los objetivos climáticos globales. Por eso la búsqueda de alternativas renovables es más urgente que nunca, y así lo ha entendido, entre otros, la Unión Europea. En este contexto, el hidrógeno ha ganado mucha relevancia en los últimos años, tanto en la esfera económica como energética. Lo vemos en titulares y en anuncios de inversión, tanto de empresas privadas como de organismos públicos.
¿Y por qué es el hidrógeno tan importante en esta transición energética? Pues, entre otras cosas, porque es un producto muy abundante, tiene un poder calorífico unas 2,5 veces mayor que el gas natural, funciona como un vector energético, es decir, es una sustancia que puede almacenar mucha energía, luego se puede transportar y se puede usar justo cuando lo necesitemos. Y lo mejor, cuando se utiliza, solo genera vapor de agua, no emite CO2, lo que lo convierte en una alternativa limpia a los combustibles fósiles tradicionales. Ahora, es importante saber que no todo el hidrógeno es igual. El hidrógeno normalmente no se encuentra libre, sino unido a otras moléculas. Las más habituales son el agua y los hidrocarburos, especialmente el metano. Para obtener hidrógeno libre tenemos que dividir las moléculas y para eso necesitamos aportar energía. Existen varias clasificaciones del hidrógeno según la materia prima que se utiliza y las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en el proceso. Al final hay muchas etiquetas, pero en esencia podemos hablar de tres tipos principales. Por un lado, el hidrógeno gris y el azul. Ambos se producen a partir de hidrocarburos mediante procesos que generan CO2. La diferencia está en que en el caso del azul, ese CO2 se captura y se almacena para evitar que llegue a la atmósfera. Se inyecta, por ejemplo, en formaciones subterráneas profundas para aislarlo a largo plazo y conseguir que el proceso sea prácticamente libre de emisiones netas. Hoy en día, la mayor parte del hidrógeno que se usa, cerca del 95%, se produce a partir de gas natural o carbón, mediante técnicas que se conocen como el reformado de vapor o la gasificación. Y luego está el tercero, que es el hidrógeno verde, que es el que realmente nos interesa. Su definición ha ido cambiando. Al principio se consideraba verde el hidrógeno generado mediante electrólisis, usando energía renovable y sin emisiones de CO2. Pero ahora en la Unión Europea la normativa habla de hidrógeno renovable en vez de verde. Entonces, la definición es más precisa y es hidrógeno generado a partir de fuentes renovables que emite menos de 4,37 kilos de CO2 equivalente por cada kilo de hidrógeno. ¿Por qué este cambio? Bueno, pues porque ahora se tiene en cuenta al calcular las emisiones todo el ciclo de vida del hidrógeno, desde la fuente de energía utilizada hasta el producto final. De hecho, incluso el obtenido a partir de energía nuclear, que se conoce en otros ámbitos como hidrógeno rosa, podría entrar ahora en esta categoría, porque en la Unión Europea ya se ha catalogado la nuclear como de bajas emisiones de carbono. La producción de hidrógeno verde es aún muy poco significativa. Producir hidrógeno verde cuesta en la actualidad unas 3 veces más que producir hidrógeno gris, por lo que la mayor parte de sus aplicaciones aún no resultan rentables. Al final, pensadlo, la situación es la misma, la sustancia es la misma, pero pagamos 3 veces más por ella. Al final está siendo impulsado con fuerza por instituciones públicas, asumiendo riesgos que seguramente no se contemplarían en un crecimiento orgánico. Pero se espera que su producción aumente a medida que baje el coste de los electrolizadores, que son los equipos que se emplean para fabricar el hidrógeno, gracias a avances tecnológicos y economías de escala. Que aumente la generación de energía eléctrica renovable, lo que hará bajar su precio, especialmente en países como España, donde el sol y el viento son recursos abundantes. ¿Y qué ventajas nos aporta el hidrógeno verde? Pues 3 muy importantes. La primera, la seguridad energética. Muchos países o regiones, como la Unión Europea, dependen de la importación del petróleo y el gas. Eso es una vulnerabilidad enorme, aunque no empecemos a verlo como un problema realmente hasta hace poco. Al final, si producimos hidrógeno con nuestros propios recursos renovables, el sol y el viento fundamentalmente, reducimos esa dependencia y ganamos autonomía. Y además fortalecemos la economía local. Y la segunda, el almacenamiento y respaldo.
El hidrógeno es un sistema increíble para almacenar energía a gran escala durante largos periodos. Y esto es clave porque el almacenamiento sigue siendo el talón de Aquiles de la energía eléctrica. Cuando tenemos exceso de producción renovable, por ejemplo, a mediodía con todas las plantas solares a pleno rendimiento, en lugar de desperdiciar esa energía, podemos usarla para producir hidrógeno. Así gestionamos los picos de generación, facilitando la integración masiva de renovables. Eso sí, aquí tiene competidores como las grandes baterías, que últimamente atraen un montón de inversión, y también las estaciones de bombeo reversibles, que es la tecnología más madura para el almacenamiento, pero que tiene un problema importante y es que la ubicación de las mismas está muy limitada. Y por último, la posibilidad de descarbonización de otros sectores. Como vimos al principio, el uso del hidrógeno como materia prima y como combustible no emite CO2. Esto abre la puerta a descarbonizar un montón de sectores. Además, hemos dicho que el hidrógeno tiene un alto poder calorífico, que es muy ligero y que ya se emplea actualmente en muchos procesos de la industria. Pensad un momento, ¿qué procesos creéis que se podrían descarbonizar? Pues fundamentalmente la industria, las plantas de fertilizantes, refinerías y productos químicos. Hoy todas estas industrias ya usan hidrógeno, pero es gris. En procesos como la generación de amoníaco para fertilizantes, la hidrodesulfuración en refinerías. De hecho, las refinerías son los mayores consumidores de energía en la actualidad. También en sectores difíciles de electrificar, como el de producción de acero, vidrio o cemento, que son procesos que requieren muchísima energía térmica y que hoy solo se consigue con calderas de gas. Y por último, podríamos mencionar el de la movilidad pesada, tanto por carretera como por mar y aire. Por carretera se están desarrollando los motores de combustión interna de hidrógeno, pero por ahora se está apostando más por vehículos con motor eléctrico alimentados por hidrógeno, en lugar de mediante baterías. Son lo que llaman pilas de combustible. De este modo se aprovecha el desarrollo actual de los motores eléctricos, pero sustituyendo las pesadas baterías por hidrógeno. Parece claro que no tiene mucho sentido cargar un camión con baterías cuando lo que necesitas es poder transportar mercancía. Al final hay empresas públicas de transporte de viajeros, como por ejemplo la MT en Madrid, y la TMB en Barcelona, que ya habían apostado por autobuses eléctricos, que están probando autobuses de hidrógeno en líneas largas, donde los eléctricos se descargan rápido y luego tardan mucho en recargar. Los de hidrógeno, en cambio, hacen la ruta sin problema y luego repostan en tiempos similares al diésel. Eso sí, no se trata de sustituir a los eléctricos, sino de usar cada tecnología donde mejor encaje. En el transporte por mar y aire, de momento se emplean derivados del hidrógeno, son el amoníaco y el metanol en barcos, y el gas sintético, que es lo que se conoce como syngas en la aviación. No sé si habéis oído hablar del metanol o el amoníaco verde. Al final, se menciona cuando se habla del hidrógeno porque son productos donde el hidrógeno es fundamental en su producción, pero son mucho más fáciles y baratos de almacenar y transportar. El metanol, por ejemplo, es líquido a temperatura ambiente y el amoníaco necesita menos 33 grados frente a los 253 grados de hidrógeno. Además, se integran fácilmente en infraestructuras existentes en puertos y embarcaciones y, de hecho, ya hay motores de barcos que funcionan con metanol y amoníaco. Por otro lado, el amoníaco también se puede usar para transportar hidrógeno a gran escala por mar. Al final es lo que se llaman portadores. Se produce amoníaco a partir del hidrógeno, se transporta y luego se descompone en destino para recuperar el hidrógeno. Vamos a hablar ahora un poco de la electrólisis. Seguro que muchos sabéis en qué consiste. Alguno incluso habrá hecho el típico experimento casero con una pila, 2 lápices de grafito en un recipiente de agua con sal.
Es un proceso sencillo que consiste básicamente en descomponer el agua, el H2O, en oxígeno y en hidrógeno, aplicando una corriente eléctrica. Para que os hagáis una idea, se necesitan unos 12 litros de agua y 56 kilovatios hora de energía para producir 1 kilo de hidrógeno y 8 kilos de oxígeno. Si tenemos en cuenta el poder calorífico del hidrógeno, al final la eficiencia del proceso ronda el 60%. Ahora bien, ¿qué significa esto en cifras grandes? Con las iniciativas de reducción de emisiones que promueve la Unión Europea, se estima que en 2030 la demanda de hidrógeno verde en España podría llegar a entre 130.000 y 500.000 toneladas al año, en su escenario más optimista, es verdad. Aunque teniendo en cuenta el ritmo actual, pues estas cifras la verdad es que es complicado que se alcancen. Pero imaginemos que sí. Harían falta unas 30 teravatios hora al año de energía eléctrica. Para ponerlo en contexto, en el año 2030 se espera que haya unos 18 teravatios hora al año de excedentes de producción eléctrica, que al final no se podrían incorporar a la red, sino que se tendrían que verter. Y al final se perderían. Y unos 6 hectómetros cúbicos de agua al año, que esto es aproximadamente el consumo anual de agua pues, en una ciudad como Toledo, en España, que para los que no la conozcáis es una ciudad que tiene unos 90.000 habitantes. A la hora de diseñar una planta de hidrógeno, hay que tener en cuenta que hoy en día la normativa es muy limitada y bastante poco clara. Por otro lado, en realidad es una planta industrial relativamente sencilla. Pues vamos a ver un poco por encima qué equipos forman parte de una planta de hidrógeno por electrólisis. El equipo fundamental es el electrolizador, que ahí es donde se produce la electrólisis del agua. Existen varias tecnologías de electrolizadores, cada una con un distinto nivel de madurez. Pero básicamente son 3, los alcalinos, los de membrana y los de óxido sólido. Os voy a comentar algo sobre cada uno para que os familiaricéis, pero vamos, seguramente sea el equipo más desconocido para vosotros y a la vez es el más importante en una planta de hidrógeno. En primer lugar, los alcalinos, que son los más maduros tecnológicamente, de hecho se usan desde hace años, y son los más baratos. Su punto débil, pues que tiene una respuesta muy lenta a las fluctuaciones de energía. Les cuesta arrancar y parar y adaptarse a subidas o bajadas de potencia, como ocurre con una planta solar, donde la generación al final pues, sigue una curva tipo campana de Gauss. Por eso, en principio, parecen menos adecuados para la conexión, al menos directa, a renovables. Aunque sus defensores dicen que esta etiqueta de poco flexibles se la han puesto los fabricantes de tecnologías competidoras más modernas, los famosos lobbies compitiendo unos entre otros. En cualquier caso, son fiables y eso hoy es fundamental. Y además, siempre se puede evitar el problema de la variabilidad si no se conecta de forma directa a la planta solar, sino que la energía renovable se compra, por ejemplo, mediante contratos PPAs, que son los Power Purchase Agreements, que al final son acuerdos de largo plazo para comprar electricidad limpia, que es lo que queremos, a un productor a un precio fijo. Luego, en segundo caso, tenemos los electrolizadores de membrana polimérica. Aquí tenemos 2 variantes, unas que se llaman AEM, que son aniónicos, y otros que se denominan PEM, que son protónicos. Son los que hoy parecen más adecuados para estas aplicaciones porque operan bien con flujos intermitentes y son muy compactos. Además, producen hidrógeno de altísima pureza, 99,999%, así es, 3 decimales, que es lo que se le exige al hidrógeno para movilidad. Desventajas, pues son caros y son menos fiables. Los PEM son los más extendidos, pero requieren materiales muy costosos para su producción. Por eso los AEM, que son menos maduros, usan electrolitos líquidos alcalinos en lugar de catalizadores de materiales preciosos
intentan combinar lo mejor de ambos mundos, la flexibilidad y la complejidad de los PEM con la fiabilidad y menor coste de los alcalinos. Y por último, tenemos los de óxido sólido, que también se conocen por sus siglas SOEC. Muchos los consideran el electrolizador del futuro, porque su eficiencia puede llegar al 90%, frente al en torno al 60% de los otros. El problema es que necesitan temperaturas muy, muy altas, porque funciona con vapor de agua. Estamos hablando de en torno a 800 o 1000 grados. Esto los hace ideales para integrarse con centrales térmicas, aprovechando el calor residual, y aquí es donde entraría, por ejemplo, la energía nuclear, que, como comentaba al principio, ahora se considera de bajas emisiones. Pero por el momento es la tecnología menos madura y tiene algunos inconvenientes, como que tiene presiones de salida muy bajas en algunos casos. El hidrógeno que obtenemos del electrolizador sale a una presión que puede variar bastante. Al final va desde un bar en los SOEC hasta unos 30 o 40 bares en los PEM y los alcalinos también. Para usos industriales, estas presiones bajas pueden ser suficientes. Pero si queremos transportarlo por camión, necesitamos comprimirlo hasta unos 200 o 300 bares. Y si lo vamos a usar en movilidad, por ejemplo, para repostar vehículos, hay que llegar a 500 o 1000 bares. Por eso, dependiendo del uso final del hidrógeno, puede interesar un tipo de electrolizador u otro. Y la planta necesitará de más o menos equipos auxiliares. Además del electrolizador, una planta de hidrógeno puede incluir algún almacenamiento a baja presión, compresores de hidrógeno para aumentar la presión, depósitos de alta presión y estaciones de carga, repostaje o blending. También hay otros equipos auxiliares, pues, como compresores de aire, rampas de nitrógeno y toda la parte eléctrica y de instrumentación típica de cualquier planta industrial. Normalmente el hidrógeno, una vez producido, necesitamos almacenarlo en unos depósitos. A no ser que se canalice a una industria cercana o se inyecte en una red, al final se usan 3 rangos de presiones, cada uno con un propósito. Están los de baja presión, que llegan hasta unos 40 bares, que sirven como colchón de regulación para modular el trabajo del compresor y almacenar hidrógeno para procesos internos, por ejemplo, en la depuradora. Y luego para otros usos que se quieren hacer con el hidrógeno. Aquí es clave conocer, al final, el uso final del hidrógeno para dimensionar bien su capacidad. Luego están los de media presión, están entre 200 y 300 bares, que se pueden emplear cuando el hidrógeno se va a transportar por carretera. Estos depósitos pueden ser móviles, se cargan luego en un tráiler, se conocen como tube trailers o MEG, que son Multi-Element Gas Containers, y facilitan la logística para distribuir el hidrógeno a estaciones de servicio o industrias lejanas. Y luego están los de alta presión, que son normalmente más reducidos, que van desde los 500 a 1000 bares, que al final se emplean para soluciones de movilidad en la propia instalación. Al final, en la carga a un vehículo no se comprime directamente el hidrógeno hacia el depósito del vehículo, sino que se usa un método que se denomina de cascada. Consiste en llenar el depósito del coche o del camión por ecualización de presiones. De este modo, para llenar un coche, normalmente se llenan en torno a 300 bares, 350 bares o 700 bares, depende del modelo. Se empezaría por el depósito de 300 bares, posteriormente se irían empleando depósitos de presión más elevada hasta llegar a la presión final de carga. Por otro lado están los compresores de hidrógeno, que son equipos que consumen mucha energía, así que su instalación debe estar bien justificada. Como hemos visto, no siempre son necesarios. Por ejemplo, si el hidrógeno se usa solo en procesos internos de la EDAR o en industrias cercanas conectadas por tubería, podemos prescindir de ellos. ¿Por qué? Porque la presión de salida del electrolizador, que hemos visto que en muchos casos llega a 30 bares, al final es suficiente para estos usos. Finalmente hay que ver
qué salida se quiere dar al hidrógeno. Se puede montar un surtidor para cargar vehículos directamente en la planta. Se puede montar una estación de carga para llenar los tube trailers, los MEG, y transportar el hidrógeno por carretera a los puntos de uso. Se puede conectar directamente a una tubería de transporte de hidrógeno si la hubiese. O bien se puede montar una estación de blending para inyectar el hidrógeno en la red de gas natural. El blending es mezcla, como la palabra indica, consiste en mezclar de forma controlada el hidrógeno y el gas natural antes de inyectarlo en la red de gas natural. En España se están realizando estudios para transportar este hidrógeno con un porcentaje cercano al 20%, que al final coincide con el límite máximo de la mayoría de las calderas de gas natural instaladas, aunque por el momento está limitado al 5%. Y de hecho hay muchos países, por lo menos europeos que yo conozca, que no dejan todavía inyectar ni siquiera un porcentaje del 5%. En resumen, diseñar una planta de hidrógeno implica optimizar la elección del electrolizador según los condicionantes del proyecto, decidir estratégicamente sobre almacenamiento y compresión, dependiendo del uso final del hidrógeno. Y estas decisiones está claro que marcan la diferencia en coste y complejidad y eficiencia operativa de la planta. Y ahora sí, os resultará sencillo ver cómo integrar esta planta de producción de hidrógeno en una EDAR. En la imagen se observan los equipos de la planta de hidrógeno y su posible interacción con una depuradora. El mejor electrolizador para implantar una depuradora, después de lo que hemos visto, pues probablemente sería uno de membrana, un PEM o una por la capacidad para arrancar y parar, porque su tamaño es mucho más reducido que el alcalino. En este caso, como la presión de salida del hidrógeno rondaría los 30 bares, se debería montar algún depósito de baja presión para acumular el hidrógeno y poder emplearlo luego en la depuradora. O para servir de pulmón si se monta un compresor. Y a no ser que se pudiese enviar hidrógeno a una industria cercana por tubería, lo lógico sería montar los compresores de hidrógeno, para así poder sacar el hidrógeno de la planta por carretera o inyectarlo en una tubería de gas natural. Al integrar la producción de hidrógeno verde en la depuradora, podemos usar el agua regenerada para alimentar el electrolizador. La energía eléctrica puede venir del biogás generado en la digestión mediante motores de cogeneración o de paneles solares instalados en la planta u otras fuentes renovables disponibles en la EDAR. Esto al final optimiza recursos ya disponibles en la depuradora y mejora la eficiencia energética global, ayudando a crear una economía circular. Además, los subproductos del proceso de electrólisis también se pueden aprovechar. Tenemos el oxígeno, que normalmente se ventea en estas instalaciones y puede usarse en el tratamiento biológico, reduciendo el consumo de suplantes. Y el calor excedente del electrolizador, que se puede recuperar para procesos que demandan calor en la EDAR, ahorrando energía tanto de la planta como en la refrigeración del propio electrolizador. Vamos a ver con algo más de detalle algunas de las entradas y salidas del electrolizador. En la mayoría de las plantas de hidrógeno, el agua se obtiene directamente de la red de agua potable. En una EDAR podemos captarla, como decíamos, a la salida del tratamiento. De momento se está haciendo después del tratamiento terciario, pero en principio se podría hacer también después del secundario. Eso sí, independientemente del origen, el agua necesita un tratamiento adicional en el que la conductividad es el parámetro más crítico. Incluso en EDARes que ya tienen una planta de ósmosis incorporada en el terciario, se requieren normalmente un tratamiento posterior. Normalmente los electrolizadores incorporan estos equipos de tratamiento que al final incluyen varias etapas. Un pretratamiento que puede llevar unos filtros de partículas o carbón activado, luego un proceso de purificación mediante membranas de ósmosis inversa y finalmente una de ionización avanzada con resinas de intercambio iónico hasta alcanzar una conductividad inferior a 1 o incluso 0,1 microsiemens por centímetro. Pensad que de una ósmosis inversa a un terciario igual sale con 30 microsiemens por centímetro.
Respecto a la energía eléctrica, como hemos visto, la planta puede funcionar con una o con varias fuentes disponibles y además puede ser, por un lado, o el consumidor principal de estas fuentes de energía o el secundario, aprovechando los excedentes de generación eléctrica. En cuanto a la conexión eléctrica, incluso aunque se plantee como consumidor principal, lo más adecuado, por lo que hemos visto antes, es no hacer la conexión directa a la planta solar, si se puede. Es mejor conectar la planta de hidrógeno a la red media de la depuradora y así todas las fuentes de energía que existan en la depuradora, los motores de cogeneración, la solar, las puede aprovechar por un lado la planta depuradora y por otro lado la planta de hidrógeno según se necesite. Por otro lado, como elementos de salida del electrolizador, aparte del hidrógeno, tendríamos el oxígeno y el agua de rechazo. El oxígeno, como os comentaba, normalmente se ventea a la atmósfera y lo hace saturado en agua a unos 65 grados y presión atmosférica. Esto al final depende del fabricante de los electrolizadores, pero estas son las temperaturas y situación actual de presiones. Hay proyectos piloto donde se recupera el oxígeno como producto. Hay uno en un hospital de San José en Murcia y en este caso el hidrógeno era de hecho el subproducto, ya que el objetivo de este proyecto era disponer de un sistema autónomo de producción de oxígeno para su uso medicinal en caso de emergencia. Pero normalmente la recuperación del oxígeno es aún muy residual porque es un proceso complejo y costoso. Para usarlo en la depuradora, sin embargo, no hace falta que sea puro. Basta con reconducir el aire enriquecido, que está en torno al 70% de oxígeno, hacia la tubería general de aire del biológico. También podría condicionarse algo enfriándolo para eliminar el agua y luego pues, se puede impulsar con un pequeño compresor o una pequeña suplante. Como la presión en la línea de aire biológico al final es muy baja, aunque la planta de hidrógeno esté alejada del reactor biológico, con una presión de unos 2 bares seguramente sería suficiente, aunque habría que estudiar las pérdidas de carga por si acaso. Como el aire que recuperamos está enriquecido en oxígeno, al final se puede reducir el uso de las soplantes de aire de la depuradora, mejorando la eficiencia de la instalación. Respecto al agua de salida, hay que tener en cuenta que no todo el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. La sobrante sale concentrada en sales minerales. Aquí también se incluiría pues, el agua que se emplea para limpiar los filtros de resina de la pequeña potabilizadora del electrolizador. En otras plantas de hidrógeno, gestionar este agua puede resultar un problema. Pero en una EDAR, la gestión de este agua rechazo es sencilla, ya que basta con enviarla a cabecera de la planta. Como os decía antes, los electrolizadores generan bastante calor residual. Esto es debido a las ineficiencias del propio proceso de electrólisis. Además, a medida que se acerca el final de la vida útil del electrolizador, lo que aparece en la gráfica, ¿no? Como BOL, Beginning of Life y End of Life, EOL, las pérdidas son mayores. Hoy en día, la vida útil de los PEM es de en torno a 80.000 horas. Eso serían pues, unos 9 años trabajando 24 horas al día. El electrolizador disipa este calor al ambiente mediante unos aerorefrigeradores que se colocan en el techo. Lo bueno es que en una EDAR, como sabemos, hay varios procesos que demandan calor y además son compatibles con el rango de temperatura del electrolizador que está entre 30 y 60 grados. Tenemos, por ejemplo, la digestión de fangos, especialmente si se emplea para calentar el fango fresco que entra en el digestor. También podría usarse para la recirculación de fangos, pero en ese caso el intercambio de calor sería peor porque tendría una diferencia de temperatura menor respecto al circuito del agua. También se puede emplear en la deshidratación en centrífugas, en hidrólisis térmica, en la calefacción de edificios. En este caso, pues podrían usar intercambiadores de calor a baja temperatura, ya sean de agua a agua para un suelo radiante o agua-aire para su uso en fan coils, por ejemplo, o incluso para ayudar a calentar el agua caliente sanitaria. Con esto se lograría reducir el gasto energético en los equipos de refrigeración del electrolizador y en la propia depuradora.
En esta imagen vemos un electrolizador PEM, en este caso, con las entradas y salidas que tendría y un balance másico y energético aproximado para un equipo de 1 megavatio de potencia. De este modo, si recuperamos todo el flujo térmico y aprovechamos el oxígeno, que en el caso de un electrolizador de 1 megavatio podría ser equivalente a una soplante de unos 15 kilovatios, teóricamente el rendimiento global de la instalación podría pasar del 62% al 81%. Por tanto, al final la integración de la planta de hidrógeno en una EDAR parece que no solo es viable, sino que mejora la eficiencia energética de la planta. Por último, ¿qué podemos hacer con el hidrógeno producido? Pues siempre podemos enviarlo fuera de la depuradora. Ahora, ya sabéis, se puede enviar por camión, por tubería y emplearlo en cualquiera de los usos que hemos visto en la presentación. Si tenemos en cuenta la calidad del hidrógeno, fabricado con un PEM, los 99,999% que hablábamos antes, y la cantidad producida, que en principio sería poca, seguramente lo más interesante sería transportarlo por carretera para usarlo luego en aplicaciones de movilidad. Pero también podemos aprovecharlo dentro de la propia depuradora. ¿Cómo? Pues primero en movilidad también, pero en vehículos internos, en carretillas, por ejemplo, para camiones de transporte de fangos. Segundo, si se tiene biogás y motores de cogeneración, pues podemos inyectar el hidrógeno en la línea de biogás para aumentar su poder calorífico. Y tercero, en procesos de biometanación. Aquí entra en juego la tecnología que se denomina como Power to Gas, que aprovecha los excedentes de energía eléctrica renovable para producir un gas compatible con la red de gas natural. ¿En qué consiste? Pues en combinar el hidrógeno verde con el CO2 en un reactor para generar metano sintético. Esto se plantea como alternativa al upgrading del biogás. Con el upgrading, que ya se ha instalado en algunas depuradoras, se valoriza el biogás, pero pasando de un gas con aproximadamente un 60% de metano a biometano con una concentración del 95%. Esto se consigue con procesos de absorción, torres de lavado con agua, membranas, que separan el CO2, pero luego este CO2 normalmente se libera a la atmósfera. Entonces, si usamos el hidrógeno, podemos combinar ese CO2, capturándolo y volver a producir más biometano. Ahora, esto está muy bien, pero algunos estaréis pensando, ¿y si nos saltamos el paso del upgrading y mezclamos directamente el hidrógeno con el biogás? Pues efectivamente, este proceso puede hacerse. Y, por ejemplo, por vía biológica es lo que llamaríamos biometanación. Es un reactor en el que se meterían el hidrógeno y el CO2, se introducen los microorganismos autótrofos que consumen CO2 como fuente de carbono e hidrógeno como fuente de energía, obteniendo el biometano directamente. Ahora hay varios proyectos en marcha en diferentes fases de desarrollo. En Alemania, por ejemplo, ya hay algún proyecto en el que luego se inyecta el biometano en la red, aprovechando así la infraestructura de transporte existente para el gas natural. Pero en general están aún en desarrollo. La otra pregunta sería, ¿podría hacerse este proceso de biometanación directamente aprovechando la instalación de una depuradora? Pues efectivamente, en principio, en una depuradora con digestión anaerobia podríamos inyectar el hidrógeno directamente en el digestor y así reduciríamos el CO2 del biogás. La alimentación sería sencilla, ya que puede realizarse directamente en la recirculación del propio digestor o incluso en la alimentación del fango fresco. Además, el rango de presiones, aunque dependería de la altura del digestor, podría ser del orden de 1,5 bar G, así que podría emplearse sin problema los depósitos de baja presión del hidrógeno como pulmón. Esto reduciría mucho el coste de la instalación, al no tener que montar un nuevo reactor, y también el coste de operación de la planta. Eso sí, aunque hay ensayos a escala de laboratorio, hay varios retos. La permeabilidad de la cubierta fundamentalmente, porque el hidrógeno se escapa con facilidad y estas cubiertas pues, habitualmente son de hormigón.
la posible afección al proceso, incluso que se controlara el pH, y luego asegurar que se consigue la misma capacidad de combinación que en los reactores exentos. En resumen, es una línea que promete mucho, pero que aún está en fase muy experimental. Luego hay otras vías que se están explorando para el uso del hidrógeno en la depuradora, por ejemplo, la generación de metanol a pequeña escala. El metanol al final es interesante en una depuradora porque podría usarse como fuente de carbono para las bacterias en procesos de desnitrificación. Definitiva, como resumen, la transformación del mercado energético hacia tecnologías más sostenibles entendemos que no es opcional, que es una necesidad. El avance del hidrógeno dependerá al final de dos factores clave. Por un lado, de su rentabilidad económica y medioambiental, y por otro, de que se mantenga el apoyo de las instituciones públicas o que suban los precios de los combustibles fósiles o los derechos de emisión de carbono. Al final, integrar una planta de hidrógeno en una depuradora genera muchas inercias. Por ahora, al final, la mayoría, como hemos visto, son energéticas, muchas aún en fase de desarrollo. Pero la simple coexistencia de agua regenerada y energía renovable, al final, ya es un punto de partida fundamental. Y, finalmente, la posibilidad de replicar este modelo en innumerables instalaciones, las sinergias actuales, las futuras vías de integración, junto con las aplicaciones potenciales del hidrógeno, hace pensar que la integración de ambas instalaciones tiene un futuro más que prometedor. Un futuro en el que yo creo que merece la pena seguir trabajando. Y hasta aquí lo que os quería contar del hidrógeno. Espero que os haya resultado de interés y muchas gracias a todos. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. Como te decía al inicio, para nosotros, para el sector del tratamiento del agua, yo creo que aquí se abre una oportunidad importante e interesante con el tema del hidrógeno. Y vamos a dar paso ya directamente a la ronda de preguntas, que nos han ido dejando ya bastantes, así que si te parece, en unos minutos vamos a seguir profundizando un poquito más en la temática. Mira, Raúl Herrera nos preguntaba, Miguel, que qué calidad de agua tratada se requiere para la electrolisis, cuánta conductividad eléctrica y si algún parámetro del agua crítico para realizar la electrólisis. Sí, bueno, a ver, lo que he comentado antes, fundamentalmente es la conductividad. Dependiendo los alcalinos piden un poco menos de calidad, los PEM son muy estrictos, los PEM y los AM, los de membrana, y normalmente están en torno a 0,1 microsiemens por centímetro. También te piden otra serie de variables. Al final, el agua potable cumple. Bueno, pues a partir de ahí es ver si viene de un tratamiento terciario, al final es más puro que el agua potable, con lo cual pues, es suficiente. Para proceder de un tratamiento secundario, pues habría que verlo. De todas maneras, al final, los fabricantes de los electrolizadores marcan unas pautas de lo que necesitan, tanto a nivel pues, análisis químicos, físico-químicos, al final, y es cuestión de hacer los ensayos del agua y verlo. Pero vamos, por lo que nosotros hemos visto, realmente lo que es primordial es la conductividad. Perfecto. Ángel Luis Toledo nos preguntaba que qué cantidad de energía eléctrica se necesita por cada unidad de hidrógeno producido. Pues al final lo veíamos antes ahí en la presentación, se necesitan 56 kilovatios al final para generar un kilo de hidrógeno. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vas haciendo los cálculos. Sobre la gestión de sus productos que nos has comentado antes también, se sugiere que se puede usar el oxígeno sobrante para el tratamiento biológico. ¿Habéis evaluado si la inyección de oxígeno requiere cambios estructurales importantes en los sistemas de aireaciones actuales de la edad o directamente se puede inyectar? Todo esto al final son ideas y al final se van aplicando, pero en principio la integración es relativamente sencilla porque no haría
tú tienes las soplantes que canalizan el aire hasta el reactor biológico, tú podrías conectarte directamente a la tubería en un punto intermedio. Entonces, mientras la presión sea mayor que la que tiene la propia tubería de las soplantes, debería ser suficiente. Con eso sería Y esas suficiente. tuberías tienen una presión muy baja al final, con lo cual pues tienes una válvula de retención para que no retorne. no retorne, vamos, no haría falta nada específico. Perfecto. Raúl Herrera nos preguntaba que cómo se mide la pureza del hidrógeno generado, cómo podemos medirla. Bueno, hay unos equipos que lo que hacen es medirla, pero la pureza al final realmente lo que ves en esa pureza es cuánto agua todavía tienes cuánto oxígeno tienes en el caudal de hidrógeno. O sea, no tienes otras variables, sino que al final realmente lo que estás es viendo a la hora de ver la pureza del hidrógeno es ver eso, la cantidad de humedad al final que tienes en el hidrógeno. Y eso hay unos medidores, unos analizadores que miden pues la humedad y el oxígeno que tiene el hidrógeno en la salida. Perfecto. Carlos Castaño nos pregunta si se tendría que adicionar hidróxido de potasio o cloruro para favorecer la generación. No que yo sepa. No sería necesario entonces. No, en principio no. Federico Ferrari nos pregunta cuál es la ventaja de tener H2 frente a CH4 de upgrading de biogás. En el upgrading, bueno, no sé si lo he entendido bien, pero vamos, el upgrading al final lo que hace es pasar del biogás al biometano, sí, que está muy bien, y al final, pero viertes el CO2. De esta manera al final es más eficiente porque primero realizas una captura del CO2 y pasas directamente a un biometano sin tener emisiones de CO2, con lo cual es hasta mejor que el upgrading. Es verdad que luego estos reactores que hay tanto catalíticos como biológicos están todavía, no son solo TRL5 o 6, sino que ya los tienes en operación. claro. Es verdad que está mucho menos extendido que el upgrading, pero realmente tiene mucho sentido. Federico nos pregunta, Miguel, que cuál es la eficiencia energética del proceso. Dice, se ha hablado incluso de usar biogás para generar electricidad, para generar H2. En estos pasos veo muchas pérdidas de energía, dice Federico. Efectivamente, ahí es algo complicado. El proceso de la electrólisis, pues como hemos visto, más o menos tiene en torno a un 60%, lo que sería la planta. Es verdad que luego a medida que va, como hemos visto antes, a medida que envejece el electrolizador, la eficiencia baja, pero bueno, está en torno al 60%. Ahora, si haces las recuperaciones de calor, como hemos visto, pues podrías llegar incluso teóricamente a un 80%. Pero ahora es cierto que parece que no tiene mucho sentido generar hidrógeno con una eficiencia del 60% para luego generar electricidad Claro. o directamente con motores de hidrógeno que generan electricidad o a través del biometano para luego generar más electricidad. Pero aquí también hay que tener en cuenta lo que comentábamos al principio, que es la integración de las energías renovables. Al final, las energías renovables ya hoy en día, por lo menos en España, hay veces que el precio del kilovatio hora a mediodía es 0. Entonces, y quieren seguir implantando todavía fotovoltaica. Entonces, es verdad que habrá muchas demandas de energía para centros de datos, etcétera, pero al final esa energía, el que monta la planta solar tiene que saber que la va a poder cobrar. Claro. Entonces, al final, si esa energía se va a perder, pues de esta manera al final lo que haces es que captas una energía que si no se va a perder y que tiene poca eficiencia, efectivamente. Bueno, pero la usas, claro. Pero Le das lo que tiene el upgrade es que cuando pasas de biometano, el biometano lo puedes inyectar en la red de gas natural. Entonces, no es que lo tengas que almacenar en depósitos, sino que es que ya la tienes la red de gas natural. Entonces, claro, es cierto que parece a nivel energético un poco eficiente, pero claro, de la perspectiva de perder la energía eléctrica, pues sí puede tenerla. Le da uso. Raúl Herrera nos pregunta sobre los equipos electrolizadores, si presentan corrosión o degradación los materiales con el tiempo. O sea, como tal, de hecho el PEN es como si fuera un TEU, es
como un contenedor marítimo, en este caso es un contenedor de 12 metros, pero vamos, pues tiene pues lo mismo que cualquier otro equipo, vienen preparados, tú puedes pedir el tipo de pintura que requieras y luego los equipos auxiliares, pues igual, los aerorefrigeradores, etcétera, pues bien, ¿no? Claro. En inoxidable, depende del ambiente en el que vayan a estar. Juan Manuel Ortiz nos hace una pregunta interesante, dice, en las zonas donde hay recursos renovables, fotovoltaica, por ejemplo, que coincide con zonas con alto estrés hídrico, ¿pueden competir la producción de hidrógeno con otros usos del agua regenerada, como por ejemplo la agricultura? Claro. ¿Cómo lo ves? Ahí sí, efectivamente es complicado. Al final, es verdad que no son unas enormes cantidades de agua. Hemos visto antes que no vamos a llegar a esos niveles de producción que hablábamos antes de las 500.000 toneladas año, pero al final, a ver, es una cantidad importante de agua, sobre todo si piensas en España, que al final, si carecemos de algo, es de agua. Pero al final no estás hablando de unas cantidades enormes y luego depende, pues por eso a lo mejor tiene sentido lo de las depuradoras, que al final es agua regenerada. Desde luego, con agua potable, pues resulta complicado pensarlo. Incluso aunque sea regenerada, efectivamente se puede usar para agricultura. Pero bueno, es uno de los dilemas que hay ahora mismo encima de la mesa, efectivamente. Mira, Carlos Castaño nos pregunta también, Miguel, que si hay viabilidad de integrar la producción de hidrógeno con tecnologías como la electrocoagulación o la electrodesionización. Pues ni idea. Eso se escapa, ¿verdad? Ya de tu ámbito. Mira, Hugo Salazar nos pregunta también, entiendo que se requiere hacer mayor gasto en energía eléctrica con la sostenibilidad que esto ocasiona. ¿Se puede reutilizar o autogenerar energía eléctrica para evitar mayores costos? No sé si he entendido bien. Sí, de todas maneras, si quieres puedes ponerte tú ahí también la pestaña de preguntas, ¿vale? Para que puedas ver un poco más los detalles. Hugo, ya te digo, nos decía que entiendo que se requiere hacer mayor gasto en energía eléctrica con la sostenibilidad que esto ocasiona. ¿Se puede reutilizar o autogenerar energía eléctrica para evitar mayores costos? Al final, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero al final todo lo que hemos comentado sí es que tú uses la energía eléctrica que generas en la planta depuradora, que al final, evidentemente, si generas energía eléctrica con los motores de cogeneración y en la planta depuradora lo puedes usar, sí. En ese momento estás teniendo que comprar energía eléctrica o bien para la depuradora o bien para la planta de hidrógeno. Pero bueno, en este caso sería con todas lo hemos visto en alguna de las otras charlas que hemos tenido aquí cuando se habla ya casi de biofactoría, las depuradoras como biofactoría. Biofactoría, efectivamente. Si acabas consiguiendo tener un exceso de energía eléctrica, pues ahí es donde puede empezar a tener más sentido. Y aquí al final, pues evidentemente estamos hablando de montar también placas fotovoltaicas, de manera que al final la depuradora tuviera un exceso de producción energética, contando con la depuradora para que la planta de hidrógeno pudiera tener sentido. Mira, Ernesto Santa Teresa nos pregunta, ¿el rechazo de la osmosis inversa y regeneración de resinas se envían a cabecera sin ningún problema? Sin embargo, esas sales solubles no son tratables en una EDAR, aumentando la conductividad del agua regenerada, pudiendo incumplir la autorización de vertido o calidad del agua para el riego. Bueno, al final son sales, pero no son sales, son sales que pertenecen, que tienen, al final estás aumentando la concentración en sales y minerales, pero del agua que tenías. Y al final, realmente el agua de rechazo es unas cantidades ínfimas, desde luego considerado con lo que es una entrada a una depuradora. Una depuradora al final entran metros cúbicos de agua, aquí estamos hablando de litros. Entonces, claro. Se diluye sin ningún problema y además no tienes nada, no tienes ningún material, ninguna sustancia que realmente sea ajena al agua original. Perfecto, pues ya estamos en las últimas preguntas. Diego Fernández nos hace una pregunta, veo muy abierta. ¿Se tienen análisis de beneficio costo
para alguna escala? No, ahora mismo realmente, al final el hidrógeno es un futurible. Se está trabajando en el hidrógeno, se lleva trabajando desde hace muchísimos años y no ha avanzado, y ahora está avanzando pues, por los condicionantes que ha habido a nivel energético mundial. Y entonces ahora lo que se está haciendo realmente es ir probando, pero no se está todavía analizando. Ese nivel que tendría sentido, el nivel que lo decía antes al principio, realmente está siendo acelerado porque tiene un apoyo de las instituciones públicas. Un crecimiento orgánico pues probablemente estaría frenado completamente porque a nivel coste-beneficio pues seguramente ahora no tiene sentido. Claro, claro. Eduardo Dorado nos pregunta que cómo se minimizan los riesgos de explosión durante la manipulación del hidrógeno, Miguel. Bueno, al final es un gas, tiene sus... Es verdad que la normativa es muy reducida en cuanto a plantas, pero en cuanto a manipulación luego del hidrógeno, pues al final es un gas que tiene, bueno, en principio, o sea, como explosión, bueno, tienes metido dentro de unos recipientes o los depósitos, al final están preparados, están calculados para ello, tanto los depósitos de baja presión como los de alta presión, que al final no dejan de ser como las botellas de hidrógeno que se emplean en cualquier aplicación, y al final esas están más que probadas, o sea que no hay ningún... A ver, tienes evidente dentro de la planta, pues luego tienes pues tus sensores de ultrasonidos, tus sensores de llama, tienes tus medidas de seguridad, pero en principio no hay nada que se salga de lo normal. Normal, claro. Pues voy ya con la última pregunta, nos la hace Renata. ¿Hay o existen tecnologías que utilicen la electrolisis en aguas industriales con alto contenido de amoníaco para obtener hidrógeno a partir de procesos de depuración? Según tu experiencia, ¿es posible aplicar este proceso en régimen continuo? Uf. Ni idea. Al final, ni idea. No sé. Es verdad que, por ejemplo, en relación al amoníaco que menciona, el hidrógeno, de hecho, a día de hoy se produce como residuo en plantas que generan amoníaco. Al final tiene como subproducto el hidrógeno y de ahí es de donde, de hecho, muchas veces se capta el hidrógeno. Pero implementarlo dentro de un proceso de electrólisis, ahí ya se me escapa. La verdad es que no lo sé. Estupendo, Miguel. Pues muchísimas gracias. Ahí lo dejamos. Gracias por tu participación y sobre todo también gracias por esta visión tan necesaria que nos has dado hoy. El hidrógeno no es solo el futuro, como vemos ya es el presente y lo hemos podido ver esta tarde totalmente en directo. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias también a tu empresa, Adrace Geocisa, por haberte permitido estar con nosotros hoy. Y bueno, pues espero que en un futuro nos veamos a medida que esto vaya aumentando. Muy bien. Estupendo, pues gracias, Miguel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues como decía al inicio, hoy no solo termina una masterclass, hoy clausuramos 20 semanas de aprendizaje compartido con todos vosotros. Si echamos la vista atrás, este tercer ciclo ha sido un viaje por la columna vertebral de nuestras GEDAR. Me vais a permitir que abra una breve presentación que he preparado, donde se puede ver las distintas sesiones que hemos tenido y donde me gustaría hacer algunos comentarios. Empezamos en el mes de febrero con Elena Pichueta marcando los retos de la nueva directiva y fuimos recorriendo poco a poco la gestión técnica de las redes con Jesús Belda, Félix Ripollé, Ernesto Santa Teresa, Pablo Montalvillo y Pere Malgrat. Después, en primavera, expertos como Alberto Soriano, José Anta, Oriol Carbo, Sara Toja, José Antonio Moraleda y Marta Elvira Castaño nos mostraron que la digitalización y el cambio de paradigma en poblaciones menores ya son una realidad. Después, tras el verano, nos enfocamos en la energía y en los lodos con Javier Zamorano, con Clemente Palacios, Jacobo Fernández, Andrea López y Belén Carbonera. Y por último, en este último tramo, con Manuel Jesús González, Ana Isabel Tena, Jordi Palacid, Malú Barrera y hoy con Miguel González, hemos puesto el foco en lo que de verdad importa, que el agua vuelva
a la vida con valor añadido. Han sido 20 masterclass, más de 40 expertos y miles de profesionales conectados en estas semanas. Mi agradecimiento más sincero también para las empresas patrocinadoras y para los técnicos que han estado con nosotros de esas empresas patrocinadoras, que han reforzado con sus equipos, con sus productos y con sus soluciones cada una de las masterclass. Quiero darle las gracias especialmente a Vinci Energy, a Ethylene, a Eurofin, a Silent Bow, a Tecnoconverting, a Vega, a ACO, a Smalops, a Cinico, a Zero Waste Water, a 2G Solution, a Toro X-Men, a Cambi, a Grad, a la empresa Cactoplastic, a la empresa Atlantium, a Coactiva, Crates 360 y Vilan Qualitat, que son las empresas que nos han acompañado durante esta semana, como os decía, con sus equipos, servicios y soluciones. Recordad que en Aguas Residuales formamos a los que hacen que esto funcione, porque el mundo depende de profesionales como tú que no dejan de aprender. Con esto damos por clausurado el tercer ciclo de Masterclass. Os recuerdo que disponéis de todas las sesiones del ciclo, tanto del ciclo 1, 2 y 3, en nuestro campus virtual, que además voy a aprovechar ahora para poder compartirlo con vosotros y explicaros de forma muy rápida cómo está estructurado el campus, por si alguno todavía no lo conoce. Como podéis ver aquí, el campus lo hemos estructurado en cajones que contienen las webinars, las jornadas técnicas, las masterclass, la membresía, el Asersa Open Webinar Series y los vídeos que hemos ido haciendo en aguasresiduales.info de visitas de interés a distintas fábricas e instalaciones por todo el mundo. Si vais entrando en cada una de estos cajones, ahí disponéis de todas las webinars o de todas las, en este caso, las masterclass. Y en el caso de las masterclass, que es el tema que hoy nos tiene aquí presente, pues tenéis una serie de botones que os permiten ver todas las masterclass de la tercera edición del 2025, las masterclass del 2023, si hacéis clic en el botón, e incluso las masterclass del 2020. ¿De acuerdo? O sea, las tres ediciones, 22, 23 y 25, las tenéis aquí a vuestra disposición de forma totalmente gratuita con los vídeos, las ponencias y todo el material. Y lo mismo ocurre, como os digo, con webinar, con jornadas técnicas y con el resto de material. Indicaros que están todas las webinars que empezaron a hacer desde el 2020 hasta el día de hoy. Y no me gustaría irme sin enseñaros la herramienta importante que tiene lo que sería el campus, que es el filtro. Como podéis ver aquí, en Filtra tu búsqueda, hemos ido poniendo distintas palabras que clasifican a los vídeos para que automáticamente, si estás buscando, por ejemplo, automatización, pues lógicamente te aparezcan todos los vídeos que tienen que ver con automatización. O si estás buscando inspección de alcantarillado, pues te aparezcan aquellos que tienen que ver con esa palabra. Entonces, esto sí que os puede ayudar mucho en lo que es la búsqueda de distintos vídeos y distintas materiales de forma totalmente ordenada. Así que ya os digo, no dejéis de echarle un vistazo al campus. Tiene un pequeño vídeo de explicación de cómo funciona y también os podéis suscribir para que cada vez que incluyamos un nuevo vídeo os llegue un aviso a vuestro correo. Así que vuelvo otra vez a mi presentación para despedirme. Deciros que gracias por acompañarnos todas estas semanas, como os decía. Nos vemos muy pronto en 2025 y aprovecho para desearos a todos una feliz fiesta y un feliz y próspero 2026. Así que gracias y hasta la próxima.